Hola, soy Cruzma Fuentes, soy la jefa de estudios de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Tarragona, donde formamos a médicos y enfermeras en la especialidad de Atención Familiar y Comunitaria. En nuestra unidad docente disponemos de diferentes dispositivos, desde 4 hospitales que tienen una atención variada en cuanto a la población y en cuanto al nivel de resolución y el tamaño de los mismos, que son el Hospital de Juan XXIII y el Hospital de Santa Tecla, ubicados en Tarragona, y 2 hospitales en ciudades cercanas a Tarragona, como son el Pius Hospital de Valls y el Hospital de Sant Joan de Reus. Además, disponemos de 15 centros de atención primaria acreditados, también en un radio de 15-20 kilómetros, cercanos todos a Tarragona y con una accesibilidad factible con transporte público en un margen de 15-20 minutos. Tarragona es un buen sitio para hacer la residencia, somos 12 residentes ahora mismo y entonces hay bastante variedad poblacional de diferentes CAPs y cada uno tiene sus diferentes características, hay que son más urbanos, más rurales y algunos más turísticos. En cuanto a la formación, haréis formación asistencial tanto en el ámbito presencial, en los centros de trabajo, como en la atención domiciliaria. A mí la atención primaria de Cataluña me ha sorprendido mucho. Creo que la enfermería tiene muchísima autonomía, que la atención primaria funciona muy bien y bueno, para mí ha sido un cambio pero muy positivo. He aprendido mucho, tengo una muy buena formación. Por otra parte, os podremos formar también en habilidades clínicas como son las infiltraciones, la cirugía menor, las ecografías, la crioterapia, las curas, en otra serie de técnicas como pueden ser las espirometrías, la atención con el Doppler. En el CAP, desde el principio, al menos con mi tutora, se me dio autonomía total pasando consultas, se me ha incentivado muchísimo a enviar comunicaciones a congresos, tanto desde el hospital como desde el CAP. Se me deja autonomía para hacer infiltraciones, ecografías, todo tipo de técnicas. Y esto pues repercute mucho en la formación. También nos formaremos en una formación complementaria teórico-práctica en competencias transversales. Estas competencias transversales, muchas de ellas serán realizadas a través de simulaciones y lo que se formará fundamentalmente son ámbitos de la comunicación, de la gestión clínica, de la investigación, de la ética, del trabajo en equipo. Y una de las cosas que queremos remarcar es que esta formación la realizáis todos los residentes de todo nuestro territorio conjuntamente, tanto residentes de especialidades hospitalarias como residentes tanto de medicina como de enfermería del ámbito de la atención familiar y comunitaria. Y ello lo que lleva es una gran unión entre todos los residentes de nuestro territorio. Destacaría, por ejemplo, la presencia de jornadas docentes, ya que son jornadas docentes que se realizan mensualmente y nos permiten relacionarnos tanto con los MIRES como con los SEIRES y con nuestros tutores, y es un día al mes en el que se comparten conocimientos, realizamos diferentes sesiones clínicas y actualizamos un poco la información que vayamos teniendo durante el día a día. Desde el principio de la residencia tenía claro que quería hacer investigación y que formara parte de mi día a día. Al principio no sabía muy bien cómo empezar, qué grupos había, qué tipo de investigación se podía hacer en primaria, y a través de mi tutora contacté con la unidad de soporte a la investigación. Ahora he empezado a hacer el doctorado y la verdad es que desde el principio tanto la unidad docente como mi centro de atención primaria me ha facilitado poder compaginar las dos cosas, atendiendo a la asistencia y a la vez la actividad presencial del doctorado. Así que si queréis potenciar la investigación, en Tarragona es un buen sitio para hacerlo. Vengo de Canarias y estoy muy contenta con mi adaptación aquí en Tarragona. Al principio pensé que iba a tener muchos problemas con el catalán, pero la verdad que la unidad docente siempre me ha apoyado muchísimo, ofreciéndome cursos, inmersión lingüística, y en ese aspecto la verdad que no he tenido problema ninguno. Tampoco he tenido problemas en consultas, en hospitales. No sé, la verdad que en ese aspecto estoy bastante contenta. Bien, esperamos que os pueda gustar nuestra unidad docente. Estamos aquí para estar a vuestra disposición. Todos los profesionales y todos los dispositivos de nuestra unidad docente están enteramente para formar excelentemente a los profesionales que aquí vengan a formarse y sin duda alguna os esperamos. Venid aquí con nosotros.